Muy bien, pues hola con todos. Hoy vamos a iniciar con la parte introductoria de la materia de tecnología de semillas. Eh, Creo que no hay mucho que decir, el término lo dice básicamente todo, pero igual lo vamos a ir analizando poco a poco. Algo como para meditar, eh, una imagen que me pareció interesante con un mensaje bastante prometedor. Bueno, si lo vemos desde, desde sus términos originales, sabemos que la parte de tecnología y semillas significa básicamente el arte, oficio de, y el conocimiento de las semillas. Obviamente, tecnólogos, raíces griegas, en donde nos dicen básicamente qué es lo que significa la parte de tecnología. Y las semillas, que son, como sabemos, los cuerpos que forman parte del fruto y a través de ellos una nueva planta. En el caso de los granos, y hago esta aclaración, los granos básicamente son una cariopsis de un fruto simple que por lo general es seco. ¿Y por qué lo menciono de esta manera? Porque los granos son los que utilizamos normalmente para hacer algún tipo de alimento, para ser balanceados, para hacer alguna mezcla alimenticia, incluso no solamente eh, para animales, sino también para los humanos. Mientras que las semillas son esa parte de la planta que utilizamos para, para producir a futuro una nueva planta. Esa es en donde trabajamos haciendo mejoramiento, esa es la que queremos utilizar y la que queremos que se reproduzca. En el caso de los granos, no necesariamente se van a reproducir y no los vamos a utilizar para sembrarlos nuevamente y esperar una cosecha de eso. En el caso de las semillas, sí. Esa es la diferencia básicamente entre granos y semillas. Pues bien, ¿de dónde nace la semilla? Nace justamente con el inicio de la agricultura. Como todos sabemos, como nos enseñaron desde la primaria, la agricultura se inició básicamente como una recolección nada más de granos, de frutos. Hace aproximadamente 10.000 años atrás, cuando el ser humano pasó de tener una vida nómada a tener una vida sedentaria. Fue entonces donde decidieron sembrar esos granos, sembrar esas cosechas que para ellos era simplemente para consumo en un principio, y se dieron cuenta que podían obtener una, una cosecha más abundante incluso. Entonces ahí fue básicamente donde podríamos decir que nació la agricultura y donde se empezaron a utilizar ya estas partes de la planta como semillas. Hablamos con una relación directa a las semillas en la época de la Revolución Industrial. En la época de la Revolución Industrial, la semilla, de hecho, fue el insumo agrícola más importante, aunque parezca mentira. Pero lo que se buscaba básicamente era producir más. La revolución industrial, aunque parezca mentira, no se trataba solamente de industrias, de fábricas. La intención era producir más comida, más alimentos, y sí se produjeron más fertilizantes, más pesticidas, que ayudaban, entre comillas, a aumentar o a mejorar ese rendimiento por área. Obviamente en ese entonces no se medía o no se veía mucho el tema ambiental, que tanto iba a afectar positivo o negativamente. Entonces, como se vio con buenos ojos el hecho de aumentar la producción, se volvió la semilla como el insumo más importante de esta época. Valga
la acotación, en este caso, respecto a la semilla. En Suiza, en 1816, fue la primera vez que apareció, que se dio un decreto relacionado a la semilla, en este caso a la semilla adulterada, en donde se prohibía la venta de este tipo de semilla. Como vemos, desde hace 200 años atrás, se vienen dando casos de adulteraciones. Entonces, también hay algunas reglas, en unos países más exigentes que en otros. En unos países toman medidas diferentes a otras. Para ello puedo mencionar, por ejemplo, que hay países, tal vez incluso vecinos nuestros, que pueden prohibir el uso de semilla autóctona o endémica y solamente permiten el uso de semilla certificada, que la venda alguna casa comercial, que la venda tal vez algún instituto de mejoramiento de semillas, pero asimismo cuando ven que alguien ha sembrado, que alguien ha cultivado con semilla que no cumple con estos requisitos, eliminan el cultivo, lo descartan, lo desechan. Eso no pasa en nuestro país. En nuestro país la producción es libre. Entonces, si nosotros tenemos una pequeña propiedad y decidimos sembrar X variedad de maíz que nos dio un vecino, lo podemos hacer y no hay ninguna entidad gubernamental que nos lo prohíba y no hay ninguna ley que nos diga que no se puede. Entonces vemos condiciones diferentes, obviamente, entre un país y otro, aun cuando pudieran ser vecinos. Obviamente eso va a depender más de políticas que otra cosa. La calidad de la semilla. Ya sabemos qué es la semilla, ya sabemos por qué se diferencia de los granos. Pero entonces, ¿cómo tener una semilla de buena calidad? ¿Cómo asegurar que eso que tenemos disponible o eso que esperamos obtener cumpla con ciertas características que nos permitan volver a producir una planta vigorosa y que de hecho ese cultivo sea para nosotros también rentable? Tiene que ser un cultivo que genere, que mejore la producción y que al fin de cuentas nuestra productividad sea mayor a lo que venimos obteniendo. Si no estamos mejorando, entonces, ¿para qué cambiar lo que estamos haciendo? ¿Qué características o qué condiciones debiéramos tener para una semilla de buena calidad? Comenzando, y valga la redundancia, con la calidad inicial. Si tenemos una semilla que no sabemos de dónde vino, entonces no podemos asegurar qué calidad de semilla es. Si tenemos una semilla certificada, más adelante vamos a entrar más en detalle en eso, tenemos un poco más de confianza de qué es lo que vamos a sembrar. Si sabemos que estamos sembrando una variedad nueva de frijol que ha sido manejada en laboratorio, que luego la han llevado a campo, que en campo en condiciones adversas ha dado muy buenos resultados y esas condiciones son similares o inferiores tal vez a las que tenemos nosotros, entonces podríamos casi estar seguros de que esa variedad nueva nos va a producir lo que ese fito mejorador está sugiriendo que produce. Básicamente, eso implica la calidad inicial, saber qué tipo de semilla es la que vamos a obtener o la que tenemos disponible y que queremos utilizar. Depende del área de siembra. ¿Por qué? El área de siembra no es simplemente decir voy a sembrar 4 plantitas atrás en el patio de la casa. El área de siembra para obtener semillas, nuevamente no hablamos de granos, hablamos de semillas. Para obtener semillas de buena calidad implica saber las condiciones en que vamos a sembrar. No es lo mismo una variedad de zapallo que ha sido mejorada, que
le han hecho algún tipo de manejo para trabajarlo, por dar un ejemplo, en zonas muy secas, versus uno al que no le han dado ese tipo de manejo. Ok, nosotros estamos en una zona seca y justamente queremos sembrar en época donde no tenemos lluvias. Queremos sembrar en un lugar donde es de difícil acceso el agua. Entonces, no podemos sembrar un zapallo que no sea tolerante a la sequía o por lo menos a condiciones de extrema sequía. Entonces, debemos saber el área de siembra, en dónde lo vamos a sembrar, cuánta área vamos a tener disponible. Porque cuando sembramos semillas esperamos obtener una cantidad suficiente al final de producto que podamos clasificarlo, que podamos hacer algún tipo de manejo de mejoramiento, si es que es eso lo que buscamos hacer, y que podamos obtener al final, después de la clasificación que hacemos, podamos obtener suficiente semilla para volver a sembrar nuestro territorio, nuestro terreno, pero que además podamos tener algo de semilla también que podamos vender. Esa es la intención al final de tener semillas de buena calidad. Si hablamos de aislamiento, y de hecho en las condiciones actuales estamos muy conscientes de qué significa eso, pues en caso de semillas, de siembra de semillas, eh, aún sin considerar el tema de mejoramiento, debemos saber que el área donde vamos a sembrar no está cercana a un cultivo similar o a alguna especie que pueda dañar nuestra genética. Por ejemplo, si nosotros sembramos nuestro terreno, nuestra área, con arroz, y resulta que el vecino de al lado, que lo único que tiene de separación con nuestra propiedad es un alambre de púas, una cerca de alambre de púas, y el vecino al lado sembró una variedad que ni él mismo sabe de dónde la trajo. Nosotros estamos buscando semilla mejorada, estamos buscando semilla certificada, un laboratorio nos entregó la semilla, nos dio el comprobante de que efectivamente habían hecho mejoramiento y el vecino al lado no tiene nada de eso. Y resulta que hay polinización cruzada. Entonces, no sabemos si la calidad de la semilla que vamos a obtener al final va a ser de la que va a cumplir más que nada con los requisitos que nosotros esperaríamos. Entonces, debemos estar seguros cuando producimos semillas de que está lo suficientemente aislada el área que vamos a sembrar como para asegurar que no vamos a tener algún tipo de contaminación. Es como si yo sembrara maíz. Yo siembro en mi terreno un maíz para canguil mejorado, que va a tener una mayor producción por unidad diaria. Y el vecino al lado tiene maíz rojo. ¿Qué tipo de maíz voy a obtener yo al final? No sé, porque simplemente por viento voy a tener corro en riesgo, no estoy asegurándolo, pero corro en riesgo de tener polinización cruzada. Y obviamente mis semillas al final no van a ser o no van a tener las características que yo esperaría. Si hablamos de fertilización, no estamos hablando solamente de la tradicional, de los fertilizantes químicos, podemos hablar también de fertilizantes orgánicos. No hay discrepancia, no hay ningún problema en ese sentido, simplemente hablamos en términos generales de la fertilización. Para tener una semilla de buena calidad, debemos también hacer algún tipo de manejo en cuestión de fertilización. Queremos aportar algo, sea o no orgánico, queremos darle algo a esa planta, a esa plantación, para que produzca más o para que produzca lo que esperamos. En este caso debemos tener la precaución, si es que no somos fitomejoradores, de poner las dosificaciones que nos han recomendado.
porque obviamente hubo alguien que se dedicó a hacer investigación y que obtuvo esta información y nos dijo, saben que esta es la mejor condición o esta es la mejor cantidad, la cantidad de fertilizante que da mejores resultados. Entonces, si ponemos menos, no vamos a obtener lo que queremos en rendimiento. Si ponemos más, muy probablemente estaríamos botando la plata. Deberíamos tener la planificación de todo el programa nuestro, de lo que vamos a hacer, de la preparación del terreno, de la maquinaria que debemos tener disponible, de los equipos que debemos tener disponibles y vamos a utilizar, de cuánto tiempo va a durar el cultivo, para qué fecha esperamos obtener los resultados, qué vamos a hacer al final con la semilla que obtuvimos, a quién se la vamos a vender, a qué precio estimamos poderlo vender, cuánto dinero vamos a poder tener de retorno y poder recuperar la inversión que tenemos. ¿En cuánto tiempo recuperaremos esa inversión? Todo eso implica planificación, porque al final cualquier cosa que produzcamos debe generarnos algún tipo de ingreso. No vamos a sembrar para perder dinero. Debemos al final obtener algún beneficio económico también. La fiscalización es básicamente cuando producimos semillas mejoradas o semillas de calidad. Tiene que obligatoriamente llegar alguien que fiscalice el proceso de producción. Al inicio, al final, a mitad del cultivo. No hay ningún problema y puede ir en cualquier fecha que desee. El fiscalizador debe estar presente, por lo menos debe asomarse una vez durante el ciclo de cultivo, para ver y verificar que efectivamente los procesos se están llevando de manera adecuada, que los registros que estamos teniendo coinciden con lo que se está viendo en la plantación. ¿Por qué la fiscalización? ¿Por qué aseguramos que debe ser de esa manera? Pues porque si no, al final no tenemos una certificación. ¿Quién nos asegura que lo que estamos haciendo está bien? ¿Cómo sabemos que al final vamos a poder vender ese cultivo o esa cosecha como semilla realmente y no solamente como grano? Entonces debemos tener a alguien que fiscalice nuestra plantación en condiciones de producción de semilla. Deberíamos poder reducir materiales indeseables después de la cosecha. ¿Qué quiere decir? Que no deben quedar desperdicios, basuras, nada de recipientes, de los agroquímicos a lo mejor que utilizamos. Pero además, materiales indeseables también pueden ser los restos de cosecha. A lo mejor no queremos tener ese material ahí para la próxima cosecha. Ok, pero tampoco quiere decir que vamos a hacer un cultivo de ciclo corto y una vez que cosechamos, cortamos todo lo que quedó de la planta y lo quemamos. No necesariamente, hay diferentes tipos de manejo. Tenemos la labranza cero, que es una de las alternativas. Tenemos incluso hasta la misma permacultura. Sí, pero ¿qué hacemos con esos materiales? Bueno, hay diferentes manejos. Podemos utilizarlo como un mulch, como un colchón. Podemos utilizarlo, dejarlo todo en lo que se llama comúnmente lagartos o caminos. Y sembramos en donde obviamente no están esos llamados lagartos. Y podemos aprovechar el área igual. Entonces, ese material, una vez que se descomponga, de hecho nos va a servir incluso como aporte de materia orgánica al suelo. La homogeneización de las semillas se da en un principio por las características propias del cultivo. Si se supone que utilizamos semilla certificada, vamos a tener semilla bastante uniforme, bastante homogénea, que nos va a producir de igual forma plantas muy homogéneas, volúmenes de producción muy similares por planta. Entonces, ¿por qué la homogeneización de semillas? Porque al final, cuando estamos ya cosechando, cuando vamos a prepararnos o a preparar esa semilla
para empacarla, para tenerla disponible para vender, debemos llevarla en similares condiciones. ¿Qué quiere decir? Que la semilla esté limpia, que la semilla no tenga ningún tipo de basura, de restos de cosecha, de piedras, que la semilla vaya bastante limpia, pero también que vaya homogénea. Si es grande, con semilla grande; si es mediana, con semilla mediana. No quiere decir que la semilla mediana sea más o menos, no necesariamente, de menor calidad que la semilla más grande. Pero por presentación, por lo menos, siempre debe haber esa práctica de homogeneizar la semilla, por lo menos por tamaño. También debemos ser conscientes que no toda la semilla va a salir buena. Tenemos que eliminar las semillas que han tenido algún tipo de problema y que al final no van a ser viables para nosotros. De ahí que debemos programarnos con nuestra planificación en producir un poquito más de lo que esperamos. Porque ese poquito más, lo vamos a ver más adelante, es el adicional de si los rendimientos no fueron los esperados. A lo mejor hubo un área del lote que sembré donde le cayó algún tipo de plaga, donde hubo algún problema de exceso de humedad, etcétera, etcétera. Y eso nos va a reducir la cantidad de semilla que esperábamos cosechar. Por eso siempre es bueno sembrar un poquito más. Y bueno, el lugar y las condiciones de almacenamiento, no ganamos nada haciendo un excelente trabajo en campo, una buena recolección de la semilla, si al final cuando la almacenamos la ponemos en un sitio no adecuado y terminamos perdiendo todo el trabajo que hicimos en un principio. Vamos a dejar este video hasta aquí. Eh, el próximo video que hagamos va a ser la continuación de este, básicamente. Lo hacemos más que nada por no extender demasiado el video y para que no sea muy pesado si algún momento lo quieren descargar o lo quieren visualizar en algún equipo más pequeño. Muchas gracias.